Bueno, más detalles. En este caso, piezas que nos interesan para que ustedes trabajen. Eh, por ejemplo, si quisiéramos dar continuidad a las envolventes y usar el artificio ese de hacer desaparecer las aristas de las preexistencias, como vimos en el teórico de recursos para el proyecto de equipamiento, la imagen que ven a la izquierda puede ser una forma de hacerlo, ¿no? Lo mismo vale para los fondos infinitos, en donde hacemos desaparecer la arista que vincula la envolvente lateral con el piso. O las imágenes de la derecha, imágenes 2 y 3, que son secciones verticales, y acá aparecen ya elementos de representación que nos interesa, que son los cortes secuenciales. Vamos y representamos las situaciones más complejas, ¿no? En este caso, la llegada del revestimiento al piso y la llegada del revestimiento al techo. Vemos dos casos, uno de un simple revestimiento, que es la imagen 2, donde observamos cómo ese revestimiento no llega al piso por distintas razones, como dije antes, puede ser cuestiones de ventilación, cuestiones de cámaras de aire necesarias, de acústica, térmicas. Y en la imagen número 3 vemos una resolución distinta, en ese caso aparece un zócalo que toma cierto espesor. Ese zócalo puede evitar, por ejemplo, que las sillas se apoyen a la pared para que dañen un revestimiento o rayen un muro, para evitar la clásica madera que aparece a los 90 centímetros, que es tan fea, ¿no? Y luego esa placa de revestimiento que digo en la parte superior resuelve una posible situación de exposición con ese faldón que evita dejar en evidencia el anclaje y que también podría llevar, por ejemplo, iluminación, ¿no? Busqué este ejemplo especialmente porque nosotros estamos trabajando, nuestro programa tiene cuestiones que tienen que ver con la exposición, ¿no? Bueno, más casos, más detalles en torno a la secuencia piso-techo, como detalle secuencial. Claro que si tuviésemos muebles o equipos ahí, obviamente, y estamos cortando por esa situación, obviamente que deben ir, ¿no? Vean en la imagen 2 y 3 el detalle que está marcado debajo en círculos, cómo se desbasta la clavadera ahí. Eso es para evitar posibles acumulaciones de materiales o malas terminaciones, es decir, nunca es a 90 grados el encuentro de un muro con un piso, es decir, siempre hay alguna cuestión. Y bueno, ese detalle, ese mínimo detalle, que es un detalle que se ve micro, digamos, está bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Digo, saberlo, conocerlo, porque son cuestiones que pasan después en la obra. Que a lo mejor no es necesario dibujarlo en un plano, pero sí es necesario decirle al carpintero o al herrero, a quien lo vaya a hacer, bueno, tené cuidado, no pongas una clavadera en el piso, si le vas a poner, hacerle un recorte porque te vas a encontrar con eso. Si no, eso puede llegar a retrasar un día la obra, por ejemplo. Bueno, en la imagen 3 el zócalo está tomado con clips, esas hendiduras que ven ahí son unos clips que permiten tomar el piso y el panel está tomado con unas grampas como se ven ahí en el medio, ¿no? Bueno, a la derecha lo que mencionábamos en la pantalla anterior, los soportes para alguna posible exposición, situación que seguramente, como dije, tendrán ustedes en su proyecto, ya que las tipologías que estamos resolviendo tienen que ver con ese condicionante en los programas, ¿no? Distintas formas de resolver esa exposición, justamente, que es lo que yo les decía. Bueno, algunos ejemplos de posibilidades, generalmente siempre cuando tenemos espacios expositivos o de interpretación o museísticos, aparece esta necesidad o los curadores proponen algún tipo de elemento para ser colgado o mostrado, ¿no? Bueno, esta es otra instancia también que van a resolver, que nosotros les propusimos como recurso para poder trabajar el proyecto de equipamiento, que tiene que ver con la transformación de los cielos rasos. Son imágenes que les buscamos próximas o similares a lo que tienen que resolver ustedes, ¿no? Podríamos pensar, por ejemplo, como en la imagen de arriba, en cazoletas resueltas individualmente y vinculadas por una viga o por un soporte, y luego sostenida a partir de tensores de la cubierta existente. O como la imagen número 2,
donde hay simplemente tablas vinculadas a media madera con una viga central y luego las transversales, también tomada con tensores regulables en este caso. Bueno, en ambos casos, dependiendo del tamaño, la logística constructiva varía, ¿no? Es decir, si estamos hablando de cielos rasos de este tipo que no tienen un gran tamaño, quizás se pueden armar en el piso y luego izarlas, o bueno, depende si es una superficie muy grande y si son muy largas las tablas y tenemos obstáculos como columnas y demás, hay que pensar en otros sistemas constructivos, ¿no? A la izquierda vemos posibles soluciones o resultados. En la imagen de la izquierda abajo vemos que esa cuadrícula o ese damero no está armado por encastres a media madera, sino que aparece ese vínculo que es una L metálica, una planchuela, a la cual está atornillada las transversales, ¿no? Es decir, hay una viga central que cruza todo el espacio y luego transversales, que son segmentos menores que se van tomando de ahí. Y acá el diseñador, el arquitecto, intencionalmente las pone en evidencia pintándolas de un color particular que tiene que ver con el resto de las instalaciones, tensores y demás que aparecen en el mismo color, ¿no? Bueno, más ejemplos. Cielos rasos suspendidos, si tenemos que bajar la altura, cómo lo hacemos, a partir de las clavaderas o de simplemente podemos usar velas de las montantes para las estructuras de placa de yeso, o podemos usar varillas roscadas o tensores, si nos podemos tomar directamente de la cubierta existente o podemos suspendernos de alguna manera como aparece en la imagen de la izquierda. Bueno, la generación de artilugios como vigas falsas de madera, con el objetivo que puede ser tamizar la luz, cortar los planos que son demasiado extensos y queremos cortarlos, zonificarlos o direccionar visuales, o sea, y vean que todo puede ser, en todos los casos, todos los componentes pueden ser diseñados hasta en los más mínimos detalles, ¿no? Si ven en el detalle, abajo a la izquierda, está marcado ahí en un círculo, como en este caso el proyectista propone variantes de perfilado, le llama él, ¿no? Entonces esa viga puede tener, la terminación de esa viga puede ser un bisel recto, puede ser un moldurado común o un moldurado tipo pecho de paloma. Digo, tener en cuenta esas cositas, ¿no? En esos detalles, bueno, como decía Mies, o se le atribuye a Mies la frase de que Dios está en los detalles, ¿no? Y alguien después por atrás vino y dijo, bueno, y el diablo también, porque muchas veces eso termina siendo, si no está bien resuelto, si no está bien pensado y bien ejecutado con una mano de obra correcta, termina jugándonos en contra, ¿no? Pero digo, podemos llegar a pensar en esto de la representación y el pensamiento constructivo puede ir en esa dirección, ¿no? Acá una imagen que les es familiar. A la derecha la biblioteca de Kikuchi, que ya la vieron en un teórico pasado, en donde mostrábamos los sistemas constructivos, pero tiene que ver, o un correlato con lo que pasa en la imagen del detalle de la izquierda, que si bien no es el mismo caso, pero es similar, en donde vemos cómo se vinculan dos sistemas, es decir, uno que viene prefabricado, sistematizado, que son estas montantes metálicas, con una serie de complejidades, ¿no? De plegados, de perforaciones, de ranurados, que permiten alojar ménsulas, poner, por ejemplo, placas de fibra mineral que nos sirven para aislaciones acústicas o aislaciones térmicas. Y un detalle de representación ahí, ¿no? Cómo llega al piso, aparece un zócalo de unión, en este caso, que se resuelve en forma de U. Bueno, cuestiones que van a tener que representar o que van a mejorar las presentaciones de ustedes en sus proyectos seguramente, ¿sí? Bien, distinto es el caso si tuviésemos que, por ejemplo, una separación de ambientes se diese o lo resolvemos no con un revestimiento, con un tabique, con un muro, sino con un equipo directamente, ¿no? Tenemos distintas situaciones, esto puede ser tamizando las visuales o permitiendo que pase la luz, o si es una cuestión más sólida, maciza, o si es un elemento flexible que se mueve, que circula, que permite cierta flexibilidad espacial y demás, eso también va representado, también va modulado, también va pensado, ¿no?
Bueno, esto que es desde una simple grilla, que esto es el estudio de Héctor Exaue, los que participaron de la conversación con Héctor lo habrán visto, que él lo mostró, cómo divide la zona de trabajo de la zona de exposición a partir, en este caso, una simple grilla, pero digo, el tabique deja de ser un tabique y es un muro, hay que pensarlo, cómo llega al piso, cómo se construye, cómo es esa materialidad, ¿no? Bueno, ahí, como vemos a la izquierda, digamos, una vista frontal con la cantidad de especificaciones que tienen esas vistas, ¿no? Es decir, qué es una cornisa, qué es un basamento, qué es un zócalo, qué es una puerta batiente, qué es una puerta corrediza, qué es una puerta de abrir con bisagras, qué es un estante fijo, qué es un estante telescópico, si necesitamos un barral o no. Bueno, la imagen que ven a la derecha arriba, esas son situaciones de vínculo que sus profes ya les van a decir dónde los pueden encontrar. Eso no es necesario que lo dibujen ni que lo proyecten, es decir, todo lo que es bisagras, fallebas, cerraduras, manijas, tiradores, eso ya viene dado. Nuestra tarea como arquitectos es simplemente ir a un manual o ir a una ferretería o a una casa de venta de estos elementos y seleccionarlo. Eso no se pongan a dibujarlo porque eso existe, lo bajan directamente y lo incorporan a su proyecto. O la imagen de abajo, cómo salvar un ajuste que tenemos que hacer con un mueble, es decir, si un mueble tiene cierta profundidad, tenemos una columna o una montante, no tiene sentido hacer un mueble en un lugar donde vamos a tener 15 o 20 centímetros que no va a entrar nada. Entonces, bueno, ahí puede venir un ajuste para que luego se pueda resolver correctamente el equipo en esa situación, ¿no? Que es la imagen que está marcado con el recuadro. Bueno, ya más detalles, acá ya de la forma de llegada al piso de un equipo. Siempre estamos tratando y resolviendo situaciones que recuerden ustedes. La mayoría de las veces no son situaciones resueltas in situ, a no ser que sean grandes extensiones y grandes superficies de equipos. Generalmente se resuelven en la carpintería o en la herrería o donde sea, o en los talleres, y luego son montados en el lugar. Eso ya lo habíamos hablado, lo habíamos conversado. Pero digo, vean la representación y los modos, la distintas formas de representación de estos elementos, ¿no? Siempre aparece o hay una subestructura, en la imagen de arriba a la derecha, vean, hay un acanalado para el fondo, cómo va a ir ese fondo, cómo se vincula ese piso con ese lateral. Bueno, de qué espesor va a ser el fondo, como ven ahí, puede tener, si va contra una pared, 3, 5 milímetros, mientras que los laterales y los pisos por ahí tienen 18, 25, 15 milímetros de espesor, dependiendo del material que vamos a usar. Cuando llegan al piso es deseable que llegue con un material un poco más noble, que no llegue una melamina o un MDF al piso. Puede llegar una madera maciza o puede estar mediado por algún elemento plástico como un regatón, por ejemplo, etc. Bueno, algunos modos de representación. Esto ya es de colegas de ustedes de otros años. Vean acá, hay un subsector en donde el alumno está haciendo escala. Esto ya está representado 1 en 20. La planta tiene algunos artilugios que usa el alumno acá, como por ejemplo es un mix entre una representación fenomenológica y técnica, ¿no? Porque aparecen líneas de proyección, líneas de corte, pero también aparecen sombras, texturas, la figura humana como para darle escala, y aparecen ya indicaciones de secciones, ¿no? Que es lo que nosotros decimos. Ya abandonamos la planta y el corte, digamos, una planta a 1 metro y 2 cortes, uno transversal y uno longitudinal, y ahora por ahí se nos hace necesario incorporar más plantas y más cortes porque para entender la complejidad de los equipos, ¿no? Entonces ahí los ven indicados como A, C, 4, 5 y 6, y aparece un programita específico también para esa zona, ¿no? En este caso, como digo, es un subsector de algo más amplio como para ir haciendo zoom en las distintas escalas.